Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. Bueno, agotaré mis 10 minutos hablando de la gestión de agua en Europa y en concreto representando a la organización europea Euro, que no sé si muchos de vosotros la conocéis. He preparado una presentación con estos puntos. En primer lugar, presentaros quiénes somos. En segundo lugar, dar un flash de los principales indicadores de los servicios europeos del agua. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos son nuestros objetivos y nuestras prioridades? ¿Qué otro grupo de interés hay en este mercado del lobby europeo del agua y la legislación que actualmente tenemos en LIZA? Bueno, deciros que Euro es una federación europea de las asociaciones nacionales de agua, fue fundada en el año 75, tiene ya un largo recorrido y representa a 32 asociaciones de 29 países, son los 28 países de la Unión Europea, más Serbia como miembro candidato. Representa, esto hay que dejarlo claro, tanto al sector público como privado, en el que se comparten bastante de los objetivos y de las estrategias a seguir en el sector. Y un asunto que siempre destacamos en la organización es que están contabilizados 500.000 empleos directos, o sea, sin contar los indirectos, en el sector, con lo cual esto es una contribución muy significativa a la economía europea. Unos números así a grosso modo, pues bueno, no tenemos todavía el 100% de la cobertura de abastecimiento en agua, está contabilizada un 95% de media en Europa, en saneamiento es algo menor, es un 86%, casi prácticamente 500 millones de personas pues reciben diariamente agua y servicio de saneamiento, y aquí quería destacar que en Europa no nos podemos quejar. Yo que tengo la fortuna, gracias a mi posición en Aqualia, a la cual agradezco, digamos, la confianza que deposita en mí de conocer los servicios de agua en Europa y en todo el mundo, hay que destacar que en Europa tenemos un servicio de primera calidad. Yo creo que hay cuatro conceptos muy claros en el servicio de agua: continuidad, calidad, precio y respeto al medio ambiente. Y en esos 4 puntos, en Europa podemos decir que podemos sacar pecho y somos líderes en el mundo. Tenemos unos precios asequibles, la continuidad se da por hecha, la calidad se da por hecha y el respeto al medio ambiente, bueno, en concreto, con este cambio de década y con el cambio climático y todas aquellas estrategias que estamos implementando, pues yo creo que podemos sentirnos orgullosos del enfoque y respeto medioambiental en el que estamos inmersos. Redes, bueno, pues un número que llama la atención, pues hay 7 millones de kilómetros de tuberías en Europa, eso significa pues hacer un viaje a la Luna ida y vuelta, 10 viajes a la Luna, es decir, hay una gran infraestructura implicada en el servicio. Anualmente pues se producen 51.000 millones de metros cúbicos, eso para ponerlo en contexto pues es equivalente al volumen del lago italiano, el lago Garda. Y en cuanto a ciertos números así un poquito más detallados, pues decir que se dedican, bueno, la cifra de negocio en ingresos son 86 billones de euros anualmente, de los cuales lo importante es destacar que 45 billones de euros, el 52%, se dedican a inversiones, aunque ya veremos que no es suficiente. De media eso equivale, creo que son 93 euros por habitante y año. En España aprovecho para destacar que estamos en 60, es decir, tenemos una brecha importante que cubrir. La financiación de los servicios pues básicamente viene vía tarifas, vía impuestos y vía subvenciones, transferencias europeas. España, desgraciadamente, cada vez tiene menos, pero hay países del entorno del este de Europa que tienen bastante flujo de este tipo de subvenciones para acometer inversiones. Y por último, bueno, pues destacar, digamos, la calidad del servicio, como decía antes, que tenemos en Europa. ¿Qué hacemos en Euro? Bueno, en Euro fundamentalmente es una plataforma de conocimiento. Yo recuerdo cuando estudiaba un MBA, la primera sesión nos decían, bueno, vosotros venís de un modelo universitario humboldtiano donde el conocimiento es lo importante, pero aquí hay
tres ejes importantes: el conocimiento, las habilidades y las actitudes. Bueno, pues bien, en Euro las habilidades y las actitudes de los que participamos se dan por hecho y se hace mucho hincapié en compartir conocimiento del sector en Europa. Fundamentalmente en Euro se establecen posiciones comunes que son complejas. Inicialmente, cuando uno representa a un país, como en mi caso España, donde tienes una posición establecida, te encuentras que hay 28 opiniones diferentes o con matices que hacen que sea muy difícil llegar a consenso. En Euro siempre mantenemos el principio de subsidiariedad, donde cada país digamos, tiene cierta libertad para aplicar y para interpretar la normativa, pero nos sentimos orgullosos de que cada año, pues, del orden de 10 position papers, posiciones común, consensuadas del sector, con un valor añadido importante, son publicadas. Y luego, una vez que se ha llegado a ese consenso, pues hay un compromiso en Euro de estar en continuo contacto con los generadores, los formuladores de políticas, los policymakers en Europa, y por tanto ahí hacemos nuestra labor reconocida y oficial de lobby para intentar defender el interés del sector. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de una manera sencilla, aunque parece algo complicado, pero simplemente hay una asamblea general donde cada país tiene un representante. Hay un comité ejecutivo formado por un máximo de 7 países, 7 miembros de esa asamblea general. Yo creo que en España nos tenemos que sentir orgullosos de llevar muchos años formando parte de ese grupo reducido. Luego hay 3 comités de trabajo, EU1, EU2 y EU3, que básicamente es agua, saneamiento y uno transversal, donde yo inicié mi labor en Euro, que es legislación, economía y gestión. Luego se han formado 4 grupos de trabajo transversales, se llama Joint Working Groups. Uno está dedicado, como no podía ser de otra manera, a la directiva marco, otro dedicado a la innovación, otro a los contaminantes y otro al tema tan en boga y tan de moda como el reuso del agua. Y luego hay una Secretaría General en Bruselas, que es una oficina pequeña, tiene el secretario general y 3 personas asistentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la Secretaría monitoriza todo el desarrollo de la política de agua a nivel europeo. Hay una actividad, a mí me sorprende, la actividad diaria que hay en Europa, tanto legislativa como de actividad de lobby, como de desarrollo de políticas. Hay 2 asambleas generales al año donde se fija la estrategia de Euro. A partir de ahí, los diferentes comités de Euro, los 3 comités, establecen anualmente programas de trabajo muy transparentes y con mucho método para llevar a cabo esa estrategia, donde se fijan objetivos y unos entregables determinados y tasados. A partir de ahí, pues bueno, todos los expertos que participan en Euro, formando parte de comisión o no, porque hay expertos que no son miembros de comisión, pues trabajan en cada temática, y a partir de ahí todo ese trabajo de base llega al comité ejecutivo, que tenemos 6 reuniones al año, normalmente son 4 presenciales y 2 vía Webex últimamente para evitar tanto viaje, pues se establecen y se someten los position papers a la Asamblea General. Las discusiones son complicadas, es decir, últimamente incluso hemos determinado 2 rondas de aprobaciones en la Asamblea General, porque éramos incapaces de llegar a acuerdos en una sola ronda de consulta. Esto es debido a la gran dispersión que tenemos en Europa en cuanto al componente hídrico. Tenemos países del norte de Europa donde a priori, bueno, el cambio climático ya afecta a todos, pero hay más recursos de agua que en el sur de Europa, es decir, aquí hay un eje mediterráneo, el norte de Europa, luego Europa del Este, con una gran necesidad de inversiones en el sector que hace que cada uno busque unos intereses muchas veces diferentes, ¿no? Por eso la complejidad de llegar a acuerdos. ¿Cuáles son nuestros objetivos y prioridades? Bueno, he querido resumirlo. Euro tiene un decálogo de 10 objetivos, yo he querido resumirlo en estos 3. En primer lugar, alcanzar un acceso al agua asegurando las inversiones. Actualmente tenemos un problema de que la infraestructura es obsoleta y hay que hacer inversiones en esta infraestructura. Yo creo que hay dos puntos importantes en cuanto a la infraestructura. Uno, innovar, es decir, crear estructuras innovadoras, no basadas en procesos anteriores, y luego, por otra parte,
el hacerlas más inteligentes. El concepto de Smart City llevado a las infraestructuras hace que las infraestructuras cada vez más tengan procesos de decisión casi autónomos, ¿no? Yo creo que a todo esto se llegará. En España, como decía, tenemos una brecha de 30 euros por habitante y año, con lo cual tenemos un camino que recorrer. En segundo lugar, yo destacaría la acción que se hace para proteger los recursos de agua de la contaminación. Hay dos principios básicos en la legislación europea que continuamente lo ponemos en el tapete de juego. Uno es el principio de quien contamina paga y el segundo es el principio de la cobertura de costes. Este principio, este último, está basado en el artículo 9 de la Directiva Marco y necesita un profundo reenfoque, porque no se está consiguiendo la cobertura de costes que necesitamos. Y en cuanto a la contaminación, bueno, pues la Directiva Marco, es cierto, tiene ya una antigüedad, el año 2000, pero está de moda. La Directiva Marco, si vemos nuestro país, fue el cambio de paradigma, tanto en nuestro país como en otros, ¿no? Pero en concreto, hablando de España, me voy a trasladar al siglo XIX, hablando de nuestro insigne andaluz político, que fue Juan de Dios de Mendizábal, conocido por su desamortización. En el año 1835 tuvo una frase paradigmática, que fue: mientras los ríos lleven agua al mar, España nunca será rica. Esa frase cambió totalmente la política de agua de este país, luego llevada a cabo por el conocido Joaquín Costa, el político regeneracionista, y nuestro primer ministro de Medio Ambiente que hubo en este país, que fue Rafael Gasset, en el año 1902. Bueno, pues a partir de aquí en España se desarrolla toda una política de gestión de oferta, embalses, conducciones, etcétera. Pues hasta que no llegue la Directiva Marco de Agua, que precisamente dice lo contrario, que los ríos tienen que llevar agua al mar. Pues en ese momento cambia completamente la política de oferta, se transforma en una política de demanda y sobre todo ahora mismo estamos inmersos en un camino sin retorno, igual que la digitalización, pues otro camino sin retorno es el respeto al medio ambiente. Eso ya no está en discusión. Entonces, esta Directiva Marco, que tiene ya una antigüedad, sigue absolutamente vigente, yo diría que de moda, pero con una necesidad de un reenfoque, ¿no? Trabajo que se viene haciendo desde hace 2 años y que no sabemos cuándo terminará. Yo no soy partidario de una renovación inmediata de la Directiva Marco, pero sí de un reenfoque y un pensamiento hacia dónde debe llegar. Y por último, el tercer concepto, yo diría que es un concepto recurrente, nos aburriremos de nombrarlo, pero es el concepto de economía circular totalmente aplicado a nuestro sector. El patito que veis abajo forma parte de una charla que no da tiempo en 10 minutos. Pero el patito, lo que me viene a recordar es que para mí el concepto de la economía circular, el problema que tenemos no es un problema de contaminación, es un problema de diseño. Es decir, todos los problemas que tenemos vienen por el diseño de los productos y de los procesos. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que atacar más que... O sea, yo soy más partidario de incidir en cambios de diseño que en aplicar principios de que contamina paga. Lo que hay que es reducir la contaminación diseñando de una manera más eficiente. Grupos de interés, bueno, pues en Europa no estamos solos, es decir, Euro ejerce una labor de lobby, yo creo que interesante, puesto que representa a los operadores, pero luego hay una gran variedad de organismos en Europa con una actividad diaria, horaria, en Bruselas que llama la atención, desde el World Water Council, la IWA, la European Water Association, la OCDE, la OTAN, es decir, hay pues una gran cantidad de organismos con el cual Euro tiene relaciones bilaterales porque no estamos solos y no podemos ir solos además. Las farmacéuticas están haciendo últimamente bastante lobby al efecto y hay que coordinar toda esa política, ¿no? Legislación en movimiento, bueno, pues esto es el resumen de la legislación que tenemos actualmente. La Directiva de Agua Potable, pues hay una proposición desde el 2008, desde el 2018 para cambiarla. La política agrícola común, ahí tenemos puntos en común y en colisión, pues hay una propuesta de cambio desde el año pasado. Directiva de tratamiento de agua residual, pues se está evaluando
desde el año 18. Toda la legislación de reuso del agua, pues hay propuestas para que haya una legislación más firme. La Directiva Marco del Agua pues se lleva evaluando desde el año 18. La Directiva de Aguas Subterráneas, la Directiva de Sustancias Prioritarias, la Directiva de Aguas de Baño y la Directiva de Nitratos. Es decir, tenemos un abanico de directivas y de legislación que está internalizada en cada país, que está en actual revisión. Por tanto, la actividad es bastante grande. Aquí, bueno, pues simplemente un gráfico donde se ven las principales directivas que emanan de la Directiva Marco, la Directiva Marco del Agua. Y por último, eso es algo muy reciente, el 11 de diciembre de este año, hace 2 días, pues la Comisión Europea publicó el esperado, el Green Deal, ¿no? Por fin el gran acuerdo verde que yo creo que va a determinar nuestra forma de actuar en muchos sectores, pero a nosotros nos afecta de manera muy directa en Europa a partir de esta década, el 2020. Es un ambicioso y un programa político holístico, es decir, es un programa político que tiene en cuenta diferentes puntos de vista, cubre políticas existentes y hay una nueva legislación pues muy basada en el medio ambiente, en el clima, en la energía, biodiversidad, movilidad y todas las políticas relacionadas. En cuanto al agua, pues en el Green Deal se nombra especialmente la necesidad de abordar la contaminación de las escorrentías urbanas y de las nuevas fuentes de contaminación, como los microplásticos, productos químicos y farmacéuticos. Aquí es donde yo entiendo que va a haber mucha innovación en el sector provocada por nosotros y por los propios productores. Y por último, bueno, despedirme con una frase de uno de mis poetas favoritos, José Manuel Caballero Bonal, con una frase que yo creo que viene al caso por todo lo que tenemos que hacer, por el inicio de década, que dice que somos el tiempo que nos queda. Es una frase de esperanza en cada uno de nosotros y en nuestra labor profesional. Muchas gracias.